¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Hemos platicado de diferentes temas vinculados con este proceso electoral, con las narrativas que se han presentado alrededor del mismo. Y una de las que se viene arrastrando prácticamente desde que inició el gobierno de López Obrador es el de la censura. Denuncian censura a personajes como Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Ricardo Alemán, como Raimundo Riva Palacio. Pero de verdad se los digo, para sus servidores un honor, un enorme, enorme gusto tener la oportunidad de platicar sobre este tema de la censura con el maestro Elio Flores, una leyenda definitivamente de nuestro periodismo, de todo lo que tiene que ver, por supuesto, me decía en alguna ocasión el Monero Hernández, con los monitos de esta manera tan particular. Maestro Elio Flores, yo lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, muy bien. De mi parte, muy bien. Y por allá, Jesús, ¿cómo va? Todo bien, afortunadamente, querido maestro. Oiga, pues yo lo primero que le preguntaría, aprovechando por supuesto su expertise, su gran trayectoria, ¿es válido lo que mencionan estos personajes de que en la actualidad vivimos una censura, haciendo una comparación con lo que se vivió en otros sexenios? Bueno, ya en primer lugar me gustaría comentar eso de la leyenda. Se me hace, se me hace muy pesado, muy extraño cuando dicen que soy una leyenda. Como que después de oír eso ya me voy caminando y ya no sé qué hacer porque yo digo, una leyenda no camina así. Sí, pero bueno, ya ya pasando de eso, yo creo que eso de la censura, esto que dice la oposición, se me hace el camino fácil para ellos, ¿no? Los periodistas que hablan de que son censurados y que por eso salieron de sus programas, por ejemplo, salir de Televisa como Carlos Loreto, este, estos que mencionaste hace rato, ahorita se me van Ujú. los nombres. Yo digo, todos esos dicen pretexto para hacer su salida un poco más, para darle un tonito de emoción, ¿no? Ay, sí, me censuraron y me voy. Este régimen es dictatorial. Pero no, yo creo que es todo lo contrario. Y la prueba está en que ellos dicen eso y no les pasa nada. Y así todos los demás. Yo veo, por ejemplo, las caricaturas. Todos los días salen caricaturas de los moneros en donde critican al presidente. Todos los días lo critican y lo ridiculizan y ponen cosas inventadas, que son mentira. Ya incluso el presidente las ha desmentido y siguen haciendo cartones en donde le achacan a él todas esas culpabilidades que, de que les va a expropiar las afores a los trabajadores y siempre están inventando algo que es mentira, porque López Obrador se cansa de demostrarles que eso es mentira. Entonces yo creo que es todo lo contrario. Ahora hay menos censura que antes. A mí me tocó la censura de antes y les puedo decir que no se compara para nada con la de antes. ¿Cómo era antes, querido maestro, para las personas que nos están viendo, para las personas que a final de cuentas a ellos no les tocó toparse con el PRI de Salinas, con el PRI de Cedillo? Algunos empezaron a involucrarse en la política con Fox, a lo mejor la época de Calderón particularmente, que sacó del aire a conductores de radio, y metió periodistas a la cárcel, el caso de mi tocayo Jesús Lemus. ¿Cómo era esa censura? Pues era algo, por ejemplo, para los moneros como que se acentuaba, pienso yo, pero variaba un poquito según el sexenio. Yo recuerdo, por ejemplo, desde la época de López Portillo, ya no se podía hablar mal del presidente para nada. Un cartón que más o menos insinuara algo, alguna crítica para él, no, no se le ha publicado.
no se le ha publicado. Y sobre todo eso era directamente en los directores del periódico. No, no creo yo que allá en presidencia hayan estado pendientes de todos los días ver qué cartones se iban a publicar para decir este sí, este no, este sí, sino que ya automáticamente ya sabían cuáles sí, cuáles no, porque claro, tenían sus motivos de interés personal, ¿no? Intereses económicos seguramente, pero, pero era variable. Con López Portillo yo me acuerdo de ese detalle. Con Salinas igualmente, no podía uno poner a personajes sin cabello porque entonces eran alusiones al presidente. O las orejas, tampoco. A mí llegaron a sugerirme que no le pusieran las orejas tan grandes. Yo decía, pero si no se las pongo tan grandes, ya no se va a parecer. Tengo que ponérselas así para que se parezcan, ¿no? No es que yo esté criticando que las tenga así, ya sé que todos tenemos condiciones físicas diferentes y pues no al menos yo no me gusta fijarme en eso para criticar a un personaje. Yo sé que eso no tiene nada que ver, yo me fijo más bien en la actividad o en la actuación de ese personaje. Pero claro, para que se parezca, por ejemplo, Salinas había que ponerlo pelón y orejón. A Carstens había que ponerlo gordo. Claro. Y así cada quien tenía sus características físicas que si no se las ponías, pues ya no eran ellos. Independientemente de su actuación, que era lo que a uno le interesaba. Pero ahora, por ejemplo, pues yo me doy cuenta simplemente con lo que veo con los cartones ajenos. Digo, es que ponen a López Obrador que ni se parece, pero ya sabemos que es él, porque lo ponen panzón, lo ponen el cabello blanco con su gallito, y porque hay muchos moneros que ni saben dibujar, ni saben hacer caricatura, calcan. Me ha tocado ver a caricaturistas que calcan una fotografía del López Obrador para así calcada, y esa es la que ponen en el periódico. Y el periódico lo acepta, pues ni se fijan en eso. Pero en fin, es muy diferente la situación. Yo así la veo y bueno, si ellos no la ven así, los que critican y dicen que es una dictadura y que ahora está la censura más fuerte, es porque les conviene decir eso, ¿no? Y algún interés personal tienen en que les crean, pero ellos mismos no se lo creen seguramente, porque si no, ni siquiera eso estarían diciendo. Pienso que así es. Maestro, ahorita que mencionaba estos nuevos moneros, ¿falta de talento o crítica fácil? Yo creo que muchas veces son las dos cosas, porque yo he visto cómo en los periódicos muchas veces les dan mi preferencia actualmente en este sexenio a un monero que critique todos los días al presidente, aunque no lo sepa dibujar, que a un monero, pues que lo critique, pero no todos los días, sino cuando el monero cree que hay que hacerlo. Entonces es muy diferente, ¿no? Pero Pero sí, los boneros a mí me parece que ahora han caído en el trabajo fácil. Yo no sé, a veces hasta sospecho que les están dando por ahí algún dinerito extra por cada trabajo de ese tipo, porque me parece inexplicable que todos los días lo hagan. Y yo digo en el periódico, ¿cómo? Pues sus razones tienen, ¿no? Pero les permiten que hagan eso. Yo me acuerdo hace un tiempo, los sexenios anteriores, el gobernador de Veracruz era Javier Duarte, apenas empezaba, por cierto, su sexenio. Yo soy de Veracruz, entonces me interesaba mucho lo que sucedía en Veracruz, y desde el principio, pues los veracruzanos nos fuimos dando cuenta que se estaba robando todo el dinero y eso desde el principio. No era ni muy conocido Javier Duarte. Y me acuerdo que yo hice un primer cartón criticando eso precisamente y, y lo publicaron, claro, en el periódico.
se pasaron como 15 días. 15 días. Hice otro, también criticando su corrupción, cuando en México todavía no era muy conocida. Te digo que Javier Duarte no era, él personalmente, su imagen no era conocida. Yo mismo cuando lo dibujé por primera vez tuve que andar buscando por ahí una fotografía de él para hacerla y no era nada conocido. Y en el periódico, cuando hice la segunda, me dijeron, oye, Elio, ya párale, ya traes una campañita muy especial contra el gobernador, ¿verdad? No, 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 le digo, es que eso es lo que está pasando. No, no, ya párale, ¿no? Porque sí, parece una campañita. 2 cartones en 15 días. Y ahora hacen uno diario y no les dicen nada. Así es la diferencia. Oiga, maestro, usted en toda su trayectoria, ahorita que lo mencionaba, remó contra la corriente, usted corríjame, por favor, cuando en otros sexenios le decían, no te metas por aquí, no te metas por allá. Si no mal recuerdo, usted llegó a comentar con el maestro Julio Astillero, que incluso fue despedido de algunos medios. En este sexenio, ¿ha remado contra la corriente en qué sentido? ¿Cómo entendemos la diferencia entre remar la corriente de los anteriores sexenios a esta? Pues yo pienso que, por ejemplo, ahí en el periódico donde estuve tantos años y que últimamente trabajaba, yo veía el contenido de la página editorial y en general del periódico, las columnas, los reportajes, las primeras planas, todas criticaban al presidente. Entonces, mi colaboración, que no iba así, yo lo criticaba de vez en cuando, sí, cómo no, sí hice cartones para criticar lo que a mí me parecía que era criticable, pero bueno, no todos los días. Y, y yo notaba esa gran diferencia y sí me sentía yo como la oveja negra ahí en el periódico. Pero ya en el periódico ya no me decían nada, porque ya había 50 años de diferencia, o tal vez menos, 30 años de diferencia, y entonces, pues de alguna forma yo creo ya no sé si tenían un poco más de respeto o simplemente al periódico le convenía eso, porque entonces decían, no, cómo no, sí tenemos de todo en el periódico, 99.9 en un sentido y un 0.9 en el otro sentido. Pero yo así me sentí, pero pues bueno, ya estaba yo acostumbrado, porque antes era lo contrario. Todo el periódico estaba a favor del presidente y del gobierno y todo eran elogios. Por ejemplo, cuando daban sus informes, al otro día todo eran elogios de lo bien que había estado el informe. Y por ahí salía mi cartoncito criticando. Igual, era lo mismo, pero al revés. Entonces, pues siempre sucedió eso. Primero más sexenios, ahora solo últimamente en este sexenio. Pero, pero bueno, la verdad es que yo procuré mantenerme siempre en la misma línea y pues que en el periódico, no sé, al principio tal vez pensaron en despedirme o me censuraban muchos cartones, ¿no? Por supuesto, pero, pero así eran todos los periódicos, por eso no me cambiaba, porque yo decía, ¿a cuál periódico voy a ir si todos están iguales? Claro. Entonces, pues esa era la situación, Jesús. Maestro, en esta trayectoria, ahorita lo mencionaba usted, ser firme muchas veces con las convicciones, aunque de repente, pues sí, te toca perder en cuestión de que este no entra, sí entra, pero ¿usted vio moneros que cambiaran en un momento dado? Es decir, que se voltearan, que en un momento dado fueran demasiado lisonjeros con los gobiernos anteriores y con este fueran más críticos de su generación, de su grupo, que usted dijera, oye, si tú te la pasabas alabando al presidente y ahora resulta que eres el más crítico de los críticos. Sí, como no, pero además, es, incluso hay boneros que yo me acuerdo que
precisamente para justificar que antes no hacían crítica política a quien se merecía esa crítica, o sea, al gobierno, incluido el presidente, no la hacían, pero entonces se dedicaban a hacer cartón de humor, o sea, de humor blanco, no nada político, se dedicaban a hacer cartones del, no sé, de la natalidad, del condón, del cigarro, del mal que hace y de temas así generales y pues, llenaban libros con esos cartones. Y eran cartones disque de humor blanco y así se la pasaban. De repente, ahora en el sexenio, esos cartonistas son los que yo veo haciendo cartón político cuando nunca lo habían hecho, pero así, de manera violenta. Entonces yo digo, pues bueno, cada quien lleva su propio camino y cada quien con su conciencia y al final de cuentas uno tiene que rendir cuentas más que nada con uno mismo, ¿no? Claro. Pues cada quien piensa como quiere. Oye, maestro, ¿se puede separar el activismo o la ideología política del periodismo o van de la mano? Yo creo que todos los periodistas tenemos una posición. No creo que haya periodistas que digan yo soy completamente neutral e imparcial y no sé, me cuesta trabajo creer que eso pueda suceder, ¿no? Claro que algunos lo disfrazamos un poco, pero no pero todos, yo pienso, todo mundo tiene esa posición o tenemos esa posición. Y en el caso de la caricatura política, pues igualmente tenemos esa posición. Claro, en mi caso y en otros casos que conozco, ¿no? De amigos cercanos, su posición de ahora es muy honesta, o sea, es realmente lo que piensa. Es la diferencia que con muchos otros que tienen una posición política, pero porque les conviene. Claro, O antes elogiando al gobierno o ahora criticando. Les conviene económicamente, seguramente, porque yo no me explico por qué suceden esas cosas, pero pues sí, deben algún incentivo no sé si económico o de qué tipo, pero deben tener para dar esos cambiazos pues, para seguir así en esa línea. claro. Pienso, no sé. Maestro, ¿cuál es su opinión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo considera que ha sido este sexenio que ya está, pues a punto, está entrando ya en su etapa final con este proceso electoral? Pero ¿cuál es el sentimiento que usted tiene o la idea que usted tiene de este gobierno? Pues yo creo que antes de él, mucha gente teníamos la aspiración a que cambiara el gobierno, que cambiara el sistema, que hubiera un gobierno un poco más justo, un poco más parejo en relación a la cuestión económica y en general a la situación de la gente en el país. Siempre anhelábamos eso y pues no sucedía porque siempre ganaban los del PRI y siempre había de repente brotes de oposición, pero no, el gobierno mismo no los dejaba progresar. Así se tratara de ferrocarrileros, de maestros, de estudiantes, de trabajadores, de lo que fuera. El gobierno se encargaba de apagarlos a tiempo cuando apenas empezaban
metiendo a la cárcel a los dirigentes y muchas veces hasta matándolos, ¿no? Entonces, era muy difícil. Surgían, por ejemplo, periódicos así semiclandestinos para protestar y para dar otras ideas diferentes, y, pues, pero no lograban. El gobierno les daba, los seguía y pues no los dejaba prosperar. Nosotros mismos, los moneros, yo me acuerdo, tuvimos una revista que se llamaba La Garrapata. Mm. Allá a fines de los 60, principios de los 70, y nos costaba mucho trabajo hacerla. Era de crítica, claro. En esa época era los finales del gobierno de Díaz Ordaz, principios de Echeverría, y no nos vendían papel, a las imprentas iban y las amenazaban, no teníamos distribuidores muchas veces, porque eso era una especie de monopolio, no sé ahora cómo sea, pero trabajaban los distribuidores, o el líder de los distribuidores de revistas y periódicos, pues trabajaba para el gobierno. Entonces, la publicación que el gobierno les decía que no le dieran aire o que cuidaran un poco su circulación, que cuidaran, quería decir pues, que no la distribuyeran. Por ejemplo, nuestra revista, llegamos a, llegó el caso de que íbamos a ver a los puestos de periódicos, a ver qué tanto se había vendido, qué, y nos regresaban el paquete tal y como lo habíamos llevado. No lo habían distribuido. La imprenta, no, y había que conseguirla hasta por allá, en los confines de Iztapalapa, por allá, porque no encontrábamos otra imprenta. El papel lo teníamos que comprar bueno, no de segunda mano, pero sí, este, con, pues con más caro, porque no cualquiera se arriesgaba a vender ese papel. Entonces, era muy difícil, y sin embargo ahí la tuvimos y la tuvimos. Y el público respondía, era lo alentador, porque los lectores sí se mantenían, pero sucedía lo mismo. Íbamos a verlo en los puestos y no la tenían en exhibición, porque íbamos, por ejemplo, nosotros y la pedíamos y la sacaban de por acá abajo, porque por ahí la tenían escondida para venderla, y tenían 3 o 4 ejemplares, no tenían nada. Era muy difícil. La sostuvimos, pero ya hubo un momento en que estaba en el límite, y ya continuar era como que perder, perder económicamente, y ya no alcanzar para pagar los gastos. Entonces, pues ya decidimos terminarla, y eso nos pasó 3 veces, porque la revista tuvo 3 épocas. Pero sin embargo, hay mucha gente que la recuerda, y pues nosotros mismos, los que lo hacíamos, nos quedó el grato recuerdo de haberlo intentado, y de darnos cuenta de que mucha gente la recuerda. Eso es de las cosas más satisfactorias y que más gusto da. Maestro, finalmente, ¿cómo ve el proceso electoral ahorita? ¿Cómo ve a Gálvez? ¿Cómo ve a Sheinbaum? ¿Qué opinión tiene de esto? Pues, pues en principio ha sido, yo no sé si mal organizado en general lo de la elección, pero ha sido, no sé cómo decirlo, si repetitivo o qué, pero se ha pasado mucho tiempo, primero con precampañas o Mm. pre-campañas, luego con campañas, y no se podía hablar de los candidatos, y no podían hablar de ella de los políticos, ni hacer campaña.
era, no sé, era como, como que esa manera no creo que funcione, la van a tener que cambiar. Y finalmente, bueno, ya, ahora ya están en campaña, creo que ya está terminando. Y pues yo veo muy dispareja la elección, o sea que la oposición realmente no ha encontrado argumentos ni a un personaje que presente a la oposición tal como la democracia lo exige, ¿no? Una oposición digna, algo que haga destacar justamente a los contendientes, porque es como una pelea de box, ¿no? Cuando son más o menos parejos los boxeadores, todos dan una gran pelea. Pero cuando hay un boxeador que no sabe boxear y que, no sé, es un principiante y otro que es un campeón, algo así, pues resulta una pelea pésima, ¿no? Y en el caso de las elecciones, pues como que la democracia, nuestra democracia, que yo pienso que apenas está empezando y que ahí va un poquito ¿cómo se dice? Trastabillando. Trastabillando, pues es más difícil, ¿no? Creo que la oposición no está a la altura de que debería estar. Sí, sí, que da pena porque uno esperaría algo más lindo, ¿no? Para que resultara más pareja la batalla, por llamar, sí, y que pues la democracia se merece una oposición mejor. Pero pues eso ya no fue y ya no queda más que esperarlos el final, pero pues ya todo el mundo sabemos más o menos quién va a ganar, quién va a perder y ojalá que no se atraviese por ahí alguna cosa inventada por la oposición Claro. para que no haya elecciones o para algo, pero si todo sigue así como va, pues yo digo ya se podía terminar ahorita la elección, ¿no? Claro. Mi querido admirado maestro Elio Flores, de verdad es un placer escucharlo, aprender de usted y que nos dé estos minutos para nuestra comunidad. No, el gusto ha sido mío, Jesús. Sí.